Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento en que tengan a bien escuchar esta clase que nos encontramos en nuestra clase número 2 del tema número 11, reacciones de óxido de reducción. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que corresponde al método de balanceo, específicamente el método de ion-electrón. El método de ion-electrón o de los medias reacciones es uno de los métodos más usados hoy en día para realizar el balanceo de las ecuaciones redox. Este método fue introducido por Jett y Lamer en el año de 1927 y surge como una síntesis de ideas que se habían introducido en ese siglo. ¿Se acuerdan que ese siglo fue muy pionero y fueron muchos descubrimientos? Si recuerdan cuando vieron el tema número 1 de la historia del átomo y los modelos atómicos. Ese fue un año de mucho auge para lo que correspondió al modelo atómico actual. También incluso en las otras teorías que ustedes vieron de grado de ionización, las teorías de ácidos, bases y sales, también surge o hay una coincidencia en ese año de muchas teorías que dan la base a lo que es la química actual. Y digamos que este método comprende dos variantes, lo que es el medio ácido y lo que es el medio alcalino o medio básico, lo cual es bien importante porque justamente contempla lo que son los medios utilizados en las soluciones acuosas. Entonces, para ello vamos a empezar a ver un ejemplo de lo que corresponde al balanceo de la ecuación redox por el método ion-electrón y específicamente el medio ácido. ¿Cómo saber en qué medio se debe balancear una reacción? Bueno, indudablemente lo podemos reconocer por los iones presentes en esa reacción. Aquí podemos ver que estamos en presencia de un medio ácido, caracterizado en este caso por el ion hidrógeno que está aquí en solución acuosa en su forma simplificada, que es el protón. Entonces, bueno, tenemos esta reacción y vamos a poder proceder a balancearla en medio ácido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a balancear una reacción redox es escribir los números de oxidación de cada elemento. Entonces, bueno, en este caso, vamos a colocar los números de oxidación de cada elemento. Aquí tenemos para el manganeso +7 en el ion permanganato. El oxígeno ya sabemos que tiene un número de oxidación de -2. Para este ion, ¿verdad? Se corresponde con la electrovalencia, sería -1 el número de oxidación. Para el hidrógeno, +1. Ya lo vemos como una regla general, que el hidrógeno tiene ese número de oxidación, a excepción que se encuentre en un hidruro. En este caso, el manganeso bivalente se corresponde con la electrovalencia, que sería +2. El cloro está como elemento sin combinarse, ¿verdad? Sería un número de oxidación igual a 0. En el agua, oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Entonces, una vez que ya hemos colocado los números de oxidación de cada elemento, podemos identificar cuáles son las especies que están cambiando su número de oxidación. Por lo cual podemos identificar quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Es decir, quién está, en ese caso, perdiendo electrones y quién está ganando electrones. Podemos identificar que aquí cambia el manganeso, que pasa de +7 a +2, y vemos que el cloro pasa de -1 a 0. Entonces, el siguiente paso es identificar las especies que cambian el número de oxidación y colocar el agente oxidante, el agente reductor, las formas oxidadas y las formas reducidas. Entonces, el manganeso pasa de +7 a +2, del ion permanganato, el manganeso bivalente, y representaría al agente oxidante, ¿verdad? Es el que está ganando electrones, es el que está generando que otra especie se oxida. Por otra parte, el cloro pasa de -1 a 0, ¿verdad? En este caso vemos que se está oxidando, sería el agente reductor, es quien está perdiendo electrones. La forma resultante, ¿verdad?, del proceso de ganancia de electrones sería la forma reducida. La forma resultante del proceso de pérdida de electrones sería la forma oxidada. El siguiente paso es señalar los pares conjugados. Recordemos que la nomenclatura, ¿verdad?, de un par conjugado es forma oxidada entre forma reducida. Para el agente oxidante sería la forma oxidada, el ion permanganato, entre la forma reducida, el manganeso bivalente. Para el otro par, ¿verdad?, sería la forma oxidada, que sería el cloro,
la forma reducida, que sería el cloruro. Una vez que hemos identificado los pares conjugados, vamos a continuar con el balanceo. Para el balanceo necesitamos dividir la reacción en dos etapas o semirreacciones. La ecuación se divide en esas dos, que representan las etapas de oxidación por parte del agente reductor y la reducción por parte del agente oxidante. Entonces colocamos la semirreacción de reducción por parte del agente oxidante y la semirreacción de oxidación por parte del agente reductor. En este caso, este está ganando electrones y este está perdiendo electrones. Una vez que hemos colocado esas semirreacciones, procedemos a realizar el balanceo de los átomos. Comenzamos balanceando los átomos de oxígeno, colocando en el miembro deficiente moléculas de agua. Y procedemos a balancear los hidrógenos con iones hidrógeno, colocándolos donde sea necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el ion permanganato, ¿verdad? Y el manganeso bivalente. Necesitamos igualar, en base a la ley de la conservación de la materia, esos 4 átomos de oxígeno. Entonces colocamos 4 moléculas de agua. Cuando colocamos moléculas de agua, estamos añadiendo iones hidrógenos. Entonces necesitamos equilibrarlo, y en este caso con iones hidróneo, porque estamos en medio ácido. Necesitamos 8 átomos de hidrógeno y colocamos 8 iones hidrógeno. De esta manera hemos balanceado los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Luego, realizamos el balanceo de los átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno, en este caso con el cloro. Tenemos aquí 2 átomos de cloro, colocamos como coeficiente 2 del otro lado de la ecuación para igualar los números de átomos de cloro en base a la ley de la conservación de la materia. El siguiente paso es poder balancear las cargas, y para ello colocamos electrones en el miembro que tenga deficiencia de carga negativa o que tenga exceso de carga positiva. Entonces, bueno, si vemos en este caso, ¿verdad? Vemos este lado de la ecuación, vamos a ayudarnos aquí con el lápiz. Vemos que aquí tenemos 8 cargas positivas y aquí tenemos una carga negativa. En total tenemos 7 cargas positivas. De este lado tenemos 2 cargas positivas. Entonces, ¿cómo igualamos las cargas? Colocamos electrones donde tengamos un exceso de cargas positivas. Si colocamos 5 electrones, ¿verdad? Aquí me va a quedar como resultado más 2 y se me va a igualar con este más 2. Entonces colocamos 5 electrones de este lado de la ecuación. Aquí tenemos 2 cargas negativas, entonces necesitamos colocar 2 electrones para poder igualar estas cargas. De esa manera hemos podido balancear las cargas, ya que en una reacción redox no solamente vamos a balancear lo que son los átomos, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia, sino también vamos a balancear las cargas. Vamos a borrar esto acá para que no nos interfiera en las próximas láminas. Una vez que ya hemos balanceado las cargas colocando electrones, procedemos al balanceo de la carga total, que equivale a igualar los electrones ganados por el agente oxidante con los electrones perdidos por el agente reductor. En términos sencillos, lo que significa es colocar los electrones de abajo en la semirreacción de arriba y los electrones de arriba en la semirreacción de abajo. Entre paréntesis colocamos las semirreacciones y como coeficiente colocamos los electrones a la inversa, ¿verdad? Y multiplicamos. Entonces procedemos a multiplicar. 2 por 5, 10 electrones. 2 por 8, 16 iones de hidrógeno. 2 por 1 me da 2 ion permanganato. En este caso, 2 por 1 me da 2 ion manganeso bivalente. 2 por 4, 8 moléculas de agua. En cuanto a la semirreacción de abajo, 5 por 2, 10 cloruro. 5 por 1, 5 cloro. 5 por 2, 10 electrones. Fíjense que me tiene que quedar igual carga de electrones de un lado y del otro, que al final se simplifica. Y el siguiente paso es extrapolar los coeficientes a la ecuación general y se balancea la ecuación final por inspección si aplica en el caso. Aquí tenemos 16 iones de hidrógeno que corresponde a este que está acá.
2 ion permanganato, que lo hemos extrapolado acá, 10 cloruro, que lo extrapolamos acá, 2 manganeso bivalente, lo colocamos acá el 2, 5 cloro, lo colocamos aquí el 5, 8 moléculas de agua y lo colocamos acá. No es necesario colocar los electrones que al final se simplifica de un lado y del otro. Y aquí si verificamos, ¿verdad? Tenemos que tener igualada cada una de las masas correspondiente a cada uno de los elementos. Entonces tenemos aquí 2 manganesos, 2 manganesos. Aquí tenemos 8 oxígenos, ¿verdad? Aquí tenemos 8 oxígenos. Aquí tenemos 10 cloros, aquí tenemos 5 por 2, 10 cloros. Y aquí tenemos 16 hidrógenos, aquí tenemos 8 por 2, 16 hidrógenos. Y con esto ya hemos balanceado esta reacción por el método de ion-electrón y en medio ácido. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a balancear por el método ion-electrón la ecuación redox, pero en medio alcalino. ¿Cómo sabemos que es un medio alcalino? Porque nos lo está diciendo aquí estos grupos hidroxilo. Entonces, el primer paso que debemos hacer es escribir, ¿verdad?, los números de oxidación de cada elemento. Repetimos el primer paso. Entonces, aquí para el cromo, ¿verdad?, que tiene esta carga, el número de oxidación se corresponde con la electrovalencia, sería más 3. Aquí el oxígeno sería de menos 2. Aquí tiene que ser más 3 el nitrógeno, porque al final, fíjense que la carga resultante me queda en menos 1. ¿Ok? La carga resultante en este caso. Entonces, cuando tengo el menos 2 por 4, me da menos 4, con más 3 me queda menos 1, que corresponde al ion. En este caso, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, ¿verdad? Me queda la carga resultante menos 1. Aquí para el cromo debe ser más 6, ya que tenemos menos 2 para el oxígeno, por 4 me da menos 8, la carga resultante me debe quedar menos 2, entonces el número de oxidación del cromo debe ser más 6. Para aquí tenemos menos 2 para el oxígeno, más 2 para el nitrógeno, ya que es un compuesto neutro, me debe dar igual a 0. Y aquí el agua, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno. Una vez que he colocado los números de oxidación, identificamos cuáles son las especies que cambian el número de oxidación para poder saber quién es el agente oxidante, el agente reductor, la forma oxidada y la forma reducida. Vemos que el nitrógeno pasa de más 3 a más 2, en este caso está ganando electrones, ¿verdad? Es el agente oxidante. Aquí vemos también que el cromo pasa de más 3 a más 6, es quien se está oxidando, el agente reductor, y la forma resultante de los productos sería la forma oxidada para el cromo, resultante de la oxidación, y la forma reducida para el nitrógeno, resultante de la ganancia de electrones o la reducción. Identificamos los pares conjugados. Para el agente reductor sería el ion cromato en el cromo 3. En el caso del agente oxidante sería el dióxido de nitrógeno entre el monóxido de nitrógeno. Luego separamos las semirreacciones de oxidación y de reducción. La semirreacción de reducción, donde tenemos el, corrijo, este no es dióxido de nitrógeno, aquí me faltó la carga, ¿ok? Este es el nitrito. Vamos a colocarlo acá. ¿Ok? Este es el nitrito. Bien, corríjalo por favor acá. Voy a borrarlo para que no me interfiera en la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en la semirreacción de reducción pasamos del nitrito al monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Y la semirreacción de oxidación del cromo trivalente o el cromo 3, que pasamos a ion cromato. Luego, procedemos a realizar el balanceo de los átomos de oxígeno. Aquí, en el caso del medio alcalino, hay una ligera diferencia con respecto al medio ácido. En el medio ácido balanceamos con iones de hidrógeno y moléculas de agua. En el medio alcalino balanceamos con grupos hidroxilos u oxidrilos y con moléculas de agua. Para lo cual colocamos en el lado donde haya deficiencia de oxígenos el doble en grupos hidroxilo. Y automáticamente del otro lado de la ecuación, la mitad en moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, aquí tenemos un solo átomo de oxígeno.
Requiero un átomo de oxígeno, entonces voy a colocar el doble en grupo hidroxilo. Coloco 2 grupos hidroxilo. Y del otro lado, la mitad en moléculas de agua. Esto tiene una finalidad, y es que de una vez me quede balanceado lo que son los átomos de hidrógeno. Fíjense que aquí tenemos 3 átomos de oxígeno, aquí vamos a tener 3 átomos de oxígeno, aquí tengo 2 hidrógenos y tengo 2 hidrógenos. Vamos a ver la siguiente semireacción. Necesito aquí balancear con 4 átomos de oxígeno, por esto que me está colocando acá, o me está aportando el ion cromato, entonces voy a colocar el doble en grupos hidroxilo, sería 8 grupos hidroxilo, y del otro lado la mitad en moléculas de agua. Con eso me queda balanceado los átomos de oxígeno, ¿ok? En este caso, y del otro lado me va a quedar balanceado también los átomos de hidrógeno. Aquí tengo 8 oxígenos y tengo 8 hidrógenos. El siguiente paso es balancear las cargas, agregando electrones en el miembro que tenga deficiencia de carga negativa o exceso de carga positiva. Entonces vamos a ayudarnos aquí con el lápiz para verificar. Aquí yo tengo una carga negativa y aquí tengo 2 cargas negativas. Entonces necesitaría colocar un electrón para igualar las cargas. Fíjense que aquí tengo 8 cargas negativas, ¿verdad? Aquí tengo 3 cargas positivas. En total tengo 5 cargas negativas. De este lado tengo 2 cargas negativas y para que se pueda igualar necesitaría 3 cargas negativas para que al final me quede 5 cargas negativas. Entonces coloco 3 electrones de este lado. Con eso he balanceado lo que corresponde a las cargas. Bien. Continuando, ahora se balancea la carga total, lo que equivale, ¿verdad?, es equilibrar, ¿verdad?, los electrones perdidos por el agente reductor con los electrones ganados por el agente oxidante. En términos sencillos, multiplico la semireacción de arriba por los electrones perdidos en la de abajo y multiplico la semireacción de abajo por los electrones ganados en la de arriba. Sería abajo multiplicar por 1 y arriba multiplicar por 3. Entonces me quedaría 3 electrones de este lado, ¿verdad? Me quedaría 3 moléculas de agua, me quedaría 3 nitrito, ¿verdad? De este lado, me quedaría 3 monóxido de nitrógeno, me quedaría 6 hidroxilo. Y abajo me quedaría 8 hidroxilo, me quedaría un cromo, me quedaría un cromato, ¿verdad? Me quedaría 4 moléculas de agua, me quedaría 3 electrones. Los 3 electrones me van de un lado y del otro. Y necesito simplificar. Fíjense que aquí tengo 8 grupos hidroxilo, aquí tengo 6 grupos hidroxilo, lo simplifico y me queda aquí 2 grupos hidroxilo. 8 menos 6 me queda igual a 2. De este lado tengo 3 moléculas de agua, 4 moléculas de agua, se simplifica y me queda una molécula de agua de este lado. Y esta sería la ecuación resultante. No es necesario colocar los electrones al final. Porque, bueno, me quedan la misma magnitud y se simplifica. Que sería aquí 3 electrones y de este lado 3 electrones. Que al final se simplifica, ¿verdad? Y me queda igualada las cargas. Y finalmente necesito extrapolar los coeficientes en la ecuación general. Entonces, este cromo, coeficiente 1, el nitrito, coeficiente 3, hidroxilo, coeficiente 2, cromato, coeficiente 1, monóxido de nitrógeno, coeficiente 3, y moléculas de agua, coeficiente 1. Y ya me quedó balanceada la ecuación en términos de carga y en términos de masa. Si verificamos, aquí tenemos un cromo y tenemos un cromo. Aquí tenemos 3 por 2, 6, más 2, 8 oxígeno. Aquí tenemos 4, más 3, 7 y 1, 8 oxígeno. Aquí tenemos 3 nitrógenos, y aquí tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 hidrógenos. Ya con eso hemos balanceado esta ecuación, el método alcalino, por el método de ion electrón. Aquí les dejo estas 2 reacciones para que ustedes practiquen tanto en medio ácido como en medio alcalino y puedan hacer sus consultas respectivas en el espacio de consulta. En resumen, de todo lo que hemos visto, el día de hoy hemos aprendido también el balanceo por el método de ion electrón
tanto en medio ácido como en medio alcalino. En medio ácido debo equilibrar los átomos de oxígeno y hidrógeno con iones de hidrógeno y moléculas de agua. Y en el caso del medio alcalino con grupos hidroxilo y moléculas de agua. Y al final también balancear lo que son los electrones. Ya con eso hemos terminado nuestra sesión de hoy, bastante sencilla, bastante divertida y muy amigable. Y lo importante aquí es que ustedes puedan practicar para poder tener el dominio del balanceo por el método de ion-electrón, tanto en medio ácido como en medio alcalino. Con esto cerramos nuestra sesión de hoy y continuamos en una próxima clase que será la número 3.